Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 22 del Evangelio según San Lucas. En este capítulo encontramos varios eventos que preceden a la crucifixión de Jesús. Te invito entonces a leer la Biblia para que Dios pueda hablar a tu corazón, pero más que eso, que tú aceptes esa voz de Cristo, obedezcas a esa voz y hagas todo lo que Él te pide. Dice la Biblia, Lucas 22, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Pero ahí viene el versículo 3, mira, es triste el versículo 3 y tremenda la forma en cómo el enemigo se apodera de una persona. Dice el versículo 3, y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Terrible esto, entró en Judas. El caso de Judas, dice la sierva del Señor del 17 de diciembre del año 1912, el caso de Judas se decidió durante la Pascua. Satanás se posesionó de su corazón y de su mente. Judas pensó que Cristo o sería crucificado o se liberaría de las manos de sus enemigos. En todo caso, él saldría ganando en la transacción y haría un buen negocio traicionando a su Señor. Fue a los sacerdotes y les ofreció su ayuda para buscar a aquel a quien acusaban de ser el perturbador de Israel. De esta manera, el Señor fue vendido como un esclavo, comprado con el dinero del templo que se usaba para comprar los animales que se sacrificaban. Terrible el asunto, pero mira que todo esto tiene conexión, porque el dinero con el que se compraban los animales para el sacrificio, con ese dinero se compró a Cristo, porque Él sería y es el verdadero sacrificio, el verdadero Cordero Pascual. Nótese bien las conexiones tan tremendas que hay, pero las consecuencias terribles que cayeron también sobre Judas y sobre todos aquellos que lo compraron y lo crucificaron y le hicieron todo esto. Las consecuencias que llegarán sobre ellos serán terribles después del milenio, allí cuando estén todos reunidos alrededor de la Nueva Jerusalén. Digo estén porque nosotros, tú y yo, querido hermano que me escuchas, estaremos dentro de la ciudad, protegidos por nuestro Padre. Maravilloso, porque hoy le hemos entregado nuestro corazón. Sin embargo, Judas se dejó llevar por Satanás y todo lo que se hizo, los errores que se cometieron, las leyes que se violaron con tal de matar y acabar con la vida de Cristo Jesús. Esto es terrible, querido hermano, porque la gente estaba empeñada en acabar con Cristo. Luego viene el versículo 7 en adelante, donde Jesús instituye la cena del Señor y allí nos enseña sobre todos los sufrimientos que iba a pasar, y cada vez que nosotros participásemos de esta cena del Señor, de servicio de comunión, recordáramos ese sufrimiento, ese sacrificio que Él hizo y aceptáramos. Así que cuando hoy tú y yo participamos del pan y el vino, que representa, no es el cuerpo y la sangre de Cristo, representa el pan y ese vino, jugo de uva sin fermentar, en sí no tienen poder. Es lo que representa, la simbología que tiene, representa la sangre y el cuerpo de Cristo. Y cuando nosotros participamos de ello, estamos comiendo y bebiendo la sangre y el cuerpo de Cristo. Estamos aceptando ese sacrificio, estamos valorando todo eso que Cristo hizo y estamos diciendo: Señor, por tu sangre somos limpiados de todo pecado. Eso es algo hermosísimo. Luego entonces Jesús, versículo 20 en adelante, versículo 19, empieza a hablar sobre la traición que tendría. Luego viene el versículo 24 al 30, donde Jesús le habla a sus discípulos, porque ellos estaban discutiendo entre quién sería el mayor. Pero Jesús les enseña sobre la humildad y el servicio. Si alguien quería ser grande en el reino de los cielos, tenía que servir a sus amigos, porque es mejor servir que ser servido, dijo Jesús. Más bienaventuranza hay en servir. Esto les enseña Jesús. Él le dice: mira, ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y le dice: obviamente el que se sienta a la mesa es mayor, pero yo les digo que yo les estoy sirviendo y Él es mayor. Jesús, sin embargo, estaba sirviendo.
Quiere decir que es mejor servir que ser servido. Hay grandeza en aquel que sirve. Luego, versículo 31, Jesús anuncia la negación de Pedro y dice, versículo 31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y versículo 32, pero yo os he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Gloria al Señor. Qué maravilloso es que Jesús está pendiente de nosotros. No nos abandona, no nos deja solos. Él está dispuesto allí a ayudarnos. Él le dice: Pedro, el enemigo ha venido con toda su furia a tomarte, pero yo oro por ti para que tu fe no falte. Mensajes Selectos, página 115 del año 1902, dice la sierva del Señor: cuán fiel era la amistad del Salvador hacia Pedro, cuán misericordiosas sus advertencias. Pero las advertencias fueron despreciadas. Pedro declaró confiadamente, con arrogancia, que nunca haría aquello contra lo cual Cristo le advertía. Señor, le dijo, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Su autosuficiencia resultó ser su ruina. Tentó a Satanás para que lo tentara y cayó bajo las artimañas del astuto enemigo. Cuando Cristo lo necesitó más, estaba de parte del enemigo y abiertamente negó a su Señor. En ese momento de necesidad, Cristo lo necesitaba, pero Pedro estaba más entregado a Satanás. ¿Por qué? Porque se llenó de prepotencia, de arrogancia. Él dijo: yo voy a vencer, Señor, yo no te voy a negar, Señor, y estoy seguro que aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré y no me iré, estaré aquí firme. Tú has dicho que yo te negaré, Señor, pero no te negaré. Se confió de sí mismo y no se aferró a las palabras de Cristo Jesús. Esto nos pasa hoy día a muchos. Hoy día muchas personas se creen firmes, se creen poderosas espiritualmente, que porque tal vez predican bien, porque han tenido una semana poderosa, han hecho cosas hermosas y entonces ya se creen seguros, pero no dependen de Cristo Jesús. No buscan la oración, no buscan el estudio de su palabra. Creen que porque llevan 10, 15, 20, 40 años en la iglesia ya están seguros, pero el apóstol Pablo dijo: el que se cree estar firme, tenga cuidado que no caiga. Esto fue el error de Pedro y cayó. Ahora entonces el Señor le aconseja para que esté firme y no se deje llevar más. Porque cuando Pedro niega a Jesús, y ya vamos a ver un momentico, pero Jesús mira a Pedro con una mirada de perdón. Y Pedro allí llora amargamente porque siente que ha defraudado a su maestro. Pero lo maravilloso de la historia es que aunque Pedro lo negó, aunque Pedro hizo cosas terribles, sin embargo, él se arrepintió y Cristo lo perdonó. Y miren lo que se convirtió Pedro después: un gran evangelista del Señor. Pero Judas traicionó a Jesús. Sin embargo, Jesús perdonó a Judas, pero Judas no se perdonó a sí mismo y por eso fue y acabó con su propia vida. Y luego llega el versículo 35 al 38, donde Jesús les habla sobre la preparación para el viaje. Allí les recuerda cuando los envió por primera vez y les dice: y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Jesús esperaba que ellos respondieran de esta manera porque Jesús los envió sin ninguna cosa. Le dijo: no lleven nada por el camino, solamente la ropa que usan. Y a ellos no les faltó nada, los recibieron bien. La gente aceptó, la gente los recibió con amor y no les faltó ni una cosa, alimento, ni nada. Ahora las cosas cambiarían y Jesús les está abriendo los ojos a ellos para que se den cuenta que ahora que los va a enviar, después de lo que sucedería, de la muerte de Jesús y todo, las cosas serían diferentes, tomarían otra cosa, otra sensación, otro color, y por eso les advierte para que ellos se preparen. Aquí les habla en sentido figurado. Muchos han malinterpretado estas palabras de Jesús, pero Él no está queriendo decir nada malo. Versículo 36, por ejemplo, y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Jesús no está diciendo que lleven espada, no, porque vemos claramente en el libro de los Hechos, donde los discípulos van a predicar, que allí no utilizan espada. Es más adelantico de este mismo capítulo,
Cuando Pedro toma la espada para cortarle la oreja a Malco, aunque aquí el texto no dice el nombre, sin embargo era Malco, un aprendiz del sacerdote. Cuando Pedro hace esto, entonces Jesús le dice: guarda tu espada. Ahora, si Jesús está queriendo decir aquí realmente que deben llevar espadas, pues no le hubiese dicho nada a Pedro y le dice a los otros discípulos: saquen su espada y vamos a luchar. Pero no se estaba refiriendo a esto. Jesús se estaba refiriendo al conflicto, a las cosas terribles que enfrentarían los discípulos ahora y que deberían armarse de valor. Está hablando en sentido figurado para mostrarles las cosas terribles que sucederían. No sería igual como antes cuando los envió en la primera vez o en los 12 y luego los 70. No sería igual. Ahora las cosas han cambiado. El evangelio que da vida, dice el comentario bíblico adventista, el evangelio que da la vida no debe defenderse matando a personas por las cuales Cristo murió. La evidencia suprema del amor cristiano es estar dispuesto a morir por otros. El deseo o la intención de quitarle la vida a quienes puedan estar en desacuerdo con nosotros es una evidencia del espíritu de Satanás, quien es homicida desde el principio, dice Juan 8:44. La persecución es obra de Satanás. La practican quienes se han sometido a su dominio. La única arma que el cristiano puede usar libremente para defender su fe es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por lo tanto, de acuerdo a las enseñanzas de Cristo y de lo que narra el Nuevo Testamento en cuanto a los métodos apostólicos para predicar el Evangelio, concluimos que Cristo habló aquí en forma figurada para advertir a sus discípulos acerca de la persecución que ellos y sus conversos tendrían que sufrir y no del uso literal de armas de ningún tipo. Jesús les está más bien advirtiendo todo lo que van a enfrentar, todas las persecuciones, las crisis, los conflictos que vendrán por amor de su nombre, y ellos deben estar armados de valor en Cristo, como lo menciona el apóstol Pablo en Efesios 6, donde habla sobre la armadura de Dios, sobre cómo nosotros debemos vestirnos para estar firmes ante todas las acechanzas del diablo. Luego viene el versículo 39 al 53, donde se presenta la oración en el Getsemaní y el arresto de Jesús. No voy a leer porque ya esto lo hemos leído allí en Mateo 26. Simplemente quiero mencionarte algunos textos que nos fortalecen la fe de la sierva del Señor. Dice Carta 106 del año 1896. Cristo venció con la fortaleza divina y así debe vencer cada alma tentada. Dios estaba con Cristo en el huerto de Getsemaní y por lo que experimentó Cristo, debemos aprender a confiar en nuestro Padre Celestial. En todo momento y en todo lugar debemos creer que Él es tierno, fiel y leal, capaz de guardar lo que se ha confiado a su cuidado. En la lucha agonizante de Cristo, nuestro sustituto y garantía, el Padre estuvo al lado de su Hijo y está al lado de cada alma que lucha con el desánimo y las dificultades. Porque aquí en estos versículos aparece donde Jesús ora intensamente, y tanto que el texto bíblico dice, versículo 44, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Sigue diciendo la sierva del Señor del 9 de diciembre del año 1897. En la suprema crisis, cuando corazón y alma se quebrantan bajo la carga del pecado, Gabriel es enviado para fortalecer al divino doliente y vigorizarlo para que camine por su senda ensangrentada. Y mientras el ángel sostiene su cuerpo desfalleciente, Cristo toma la amarga copa y consiente en beber su contenido. Delante del doliente se levanta el muro de un mundo perdido que perece y brotan las palabras de los labios manchados de sangre. No obstante, si el hombre tiene que perecer a menos que yo beba esta amarga copa, no se haga mi voluntad, sino la tuya. 3 de junio del año 1897, escribe la sierva del Señor. La fortaleza que se dio a Cristo en el huerto de Getsemaní en la hora del sufrimiento corporal y la angustia mental fue dada y se dará a los que sufren por causa de su amado nombre. La misma gracia que se dio a Jesús, el mismo consuelo, la firmeza sobrehumana se darán a cada creyente hijo de Dios que se encuentra en perplejidad y sufrimiento y amenazado con prisión y muerte por los agentes de Satanás. Un alma que confía en Cristo nunca ha sido abandonada para que perezca. El potro de tormento, la hoguera, los muchos y crueles inventos pueden matar el cuerpo, pero no pueden tocar la vida
que está escondida en Cristo Jesús. Amén, gloria al Señor. Carta 106 del año 1896. Se dice de Cristo, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como gotas grandes de sangre que caían hasta la tierra. Necesitamos darnos cuenta de la verdad de la naturaleza humana de Cristo para apreciar la verdad de las palabras citadas. Cristo no tomó sobre sí una humanidad solo aparente, tomó la naturaleza humana y vivió la naturaleza humana. Cristo no hizo milagros en beneficio propio. Estuvo rodeado de debilidades, pero su naturaleza divina supo lo que era ser hombre. No necesitaba que nadie le testificara eso. Le fue dado el Espíritu sin medida, porque su función o su misión terrenal demandaba esto. La vida de Cristo representa una perfecta naturaleza humana. Él fue en naturaleza humana precisamente lo que usted puede ser. Él tomó nuestras debilidades. No solo fue hecho carne, sino fue hecho a semejanza de carne de pecado. Se impidió que sus atributos divinos aliviaran la angustia de su alma o sus dolores corporales. Otro texto más, Sufrimientos de Cristo, página 17 al 18. Si los mortales pudieran ver el asombro y el dolor de los ángeles cuando observaron con aflicción silenciosa que el Padre retiraba sus rayos de luz, amor y gloria de su Hijo, entenderían mejor cuán ofensivo es el pecado a la vista de Dios. Cuando el Hijo de Dios se inclinó en el huerto de Getsemaní en actitud de oración, la agonía de su espíritu hizo que por sus poros brotara sudor como grandes gotas de sangre. Fue en ese momento cuando el horror de grandes tinieblas lo rodeó. Sobre él estaban los pecados del mundo. Sufría en lugar del hombre como transgresor de la ley de su Padre. Aquí estaba la escena de la tentación. La luz divina de Dios se estaba alejando de su visión y estaba quedando en poder de las potestades de las tinieblas. En la agonía de su alma yacía postrado en la fría tierra. Se daba cuenta del enojo de su Padre. Cristo había tomado de los labios del hombre culpable la copa del sufrimiento y se proponía beberla él mismo, dando al hombre en su lugar una copa de bendición. La ira que habría caído sobre el hombre caía ahora sobre Cristo. Qué terrible los sufrimientos de Cristo. Pero querido hermano, todo esto, querido amigo, todo esto lo sufrió y lo soportó por amor a ti y amor a mí. Por eso es que hoy nosotros debemos ver y apreciar estos sufrimientos, y cada vez que participemos de la cena del Señor, lo hagamos con convicción, con amor, sabiendo que todo lo hizo Cristo por amor. Y que esto nos lleve a ver el pecado con desprecio, nos alejemos por total del pecado, porque fue el pecado el causante de que Cristo estuviese sufriendo todo lo que sufrió. Luego vienen más eventos. Pedro niega a Jesús, Jesús perdona a Pedro, luego Jesús es encarnecido y azotado, y después es llevado ante el concilio. En el versículo 70, cuando es llevado allí, dijeron todos: «Luego, ¿eres tú el Hijo de Dios?». Y él les dijo: «Vosotros decís que lo soy». Mira lo que dice la sierva del Señor en Espíritu y Profecía, tomo 3, es un libro publicado en inglés, página 127, dice: «Cuando se le hizo la pregunta a Jesús, ¿eres tú el Hijo de Dios?, sabía que una respuesta afirmativa le traería la muerte y una negativa dejaría una mancha sobre la humanidad. Había un tiempo de callar y un tiempo de hablar. No había hablado hasta que se lo interrogó directamente. En sus enseñanzas a sus discípulos había declarado: «A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos». Cuando Jesús fue puesto a prueba, no negó su relación con Dios. En ese momento solemne estaba en juego su carácter y debía ser defendido. En esa ocasión dejó un ejemplo para que el hombre lo siguiera en circunstancias similares. Le enseñaría a no apostatar de la fe para evitar el sufrimiento o aún la muerte. Nótese bien, esto es algo maravilloso y poderoso. Lo que Jesús hizo, no le importó que su respuesta lo llevara a la muerte. Le preguntaron directamente y él respondió directamente: «¿Vosotros decís que lo sois?». Dijo: «Sí lo soy». Y esto ocasionó que empezaran a torturarlo más y luego lo llevaran a morir. Pero lo hizo porque estaba dispuesto a morir por amor a ti y amor a mí, querido hermano. Hoy día, cuando nosotros somos confrontados, y tal vez algunos por vergüenza, tal vez algunos por temor, van a negar y van a dudar de la fe. Pero no debe ser así.
cuando llegue ese momento de enfrentarnos ante la verdad, siempre debemos confesar a Cristo Jesús en nuestra vida. No tener temor, porque el que no confiesa a Cristo, pues entonces Cristo no lo confesará ante el Padre, Él lo ha dejado. Si te da vergüenza de Cristo, Él se avergonzará de ti cuando venga la nube de los cielos. Por eso hoy debemos confesar en nuestra vida que Cristo es nuestro Rey, que Cristo es nuestro Maestro y Él está con nosotros. Y debemos mostrarlo ante las demás personas, que los demás vean en nosotros a Cristo Jesús. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 22 del Evangelio según San Lucas. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!